El tema que conversaremos hoy será de qué manera impacta el cambio del código contable de las empresas de seguros en Venezuela, retos y oportunidades. Para profundizar esta idea nos acompaña el licenciado Robert Martínez, quien forma parte de nuestros consultores especializados en el área de seguros. Para que conozcan un poco de Robert, les describo su experiencia. Su profesión es administrador, con especialización en finanzas, entre otros estudios realizados en el IESA, y ha desarrollado una amplia carrera en la docencia en diferentes institutos de Caracas. También ha desarrollado su carrera aseguradora en las áreas de Contraloría, Auditoría Interna, Contabilidad, Evaluación Financiera y de Gestión, Planificación Estratégica de reaseguros por más de 40 años. Robert, gracias por venir. Y quería preguntarte lo primero, ¿a qué se debe este cambio en el código? ¿Y es obligatorio eso? Bueno, gracias Robinson por la atención y por este espacio tan interesante que ha iniciado Crow para difundir información financiera y en este caso que nos compete seguro. Bueno, te comento, el cambio del código, como tu primera pregunta, el cambio del código es importante porque hemos estado utilizando un código por más de 30 años, 40 años que tiene el código actual, ¿no? Y la dinámica del seguro ha hecho que efectivamente existan otras transacciones que indudablemente a la superintendencia le interesa recoger como información, porque se está generando información interesante. Y por demás, se hablaba de unos pocos ramos y la dinámica del seguro ha hecho que se crezcan en productos y esos productos de alguna forma deberían estar reflejados en la contabilidad. Y el otro punto de que si es obligatorio, efectivamente es obligatorio. Ya como muy bien lo mencionaste en la introducción, en junio del año 2021 salió en la Gaceta Oficial publicado el Código Contable para todas estas empresas del sector seguro, o como tú le llamas, el ecosistema asegurador. Exacto. Y entonces, desde ese momento en que sale, al final de la Gaceta dice que eso se aplicará en el momento en que salga publicada en la Gaceta Oficial. Pero la superintendencia empezó a otorgar unas prórrogas y la última, que salió en octubre del 2022, dando prórroga para que este código entrara en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. ¿Y esto por qué fundamentalmente? Es porque el código tiene unas exigencias que indudablemente no estaba en el código, actual, porque todavía entra en vigencia que salió publicado en la Gaceta. Entonces, hay una gran cantidad de ramos, una gran cantidad de operaciones que se le están exigiendo a las compañías de seguro que hay que incorporarla a nivel contable. Te cuento solo una que es un detalle interesante, que se ha creado una nueva reserva llamada una reserva de prima o reserva por insuficiencia de prima. Y esta reserva por insuficiencia de prima es nueva, no está en el código anterior, y al ser una reserva indudablemente es un pasivo que hay que crear y a su vez hay que hacer las inversiones que correspondan de ese pasivo. Y por otro lado, todavía no se ha diseñado el cálculo de esta reserva. Entonces, claro, al no tener el cálculo y no saber cómo constituir esta reserva y cuáles van a ser las características, entonces no se puede incorporar actualmente en el código. Entonces, se han dado prórrogas y por otro lado, se está esperando, que salga publicada en Gaceta. La nueva ley de la actividad aseguradora ya fue aprobada por la Asamblea Nacional. Y una vez que salga la ley, hay que empezar a analizar cuáles son los otros elementos que puede tener incorporada la ley que puedan afectar de alguna forma el código contable. ¿Qué pasaría si las empresas de seguro no lo hacen? ¿Hay alguna penalización por no hacer este cambio? Sí, porque esto es obligatorio. O sea, el código contable y las normas de contabilidad de seguro son de obligatorio cumplimiento para todas las empresas. Porque indudablemente, como sabemos, la contabilidad de seguro rompe con muchos principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos el código y la normativa uniforme para que el ente regulador y las transacciones que se hagan en las compañías de seguro sean lo más uniforme posible para todos. Claro, pero la uniformidad también en este cambio va a traer una transparencia en la información financiera. Y es lo que se busca. La superintendencia indudablemente siempre está en aquella búsqueda de transparencia financiera, de que todas las compañías reporten la información que efectivamente se genera en sus organizaciones, que ellos puedan hacer los análisis y que les faciliten los procesos de auditoría.
De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los retos y oportunidades que las empresas de seguros pueden afrontar? Hay muchos retos interesantes y además se generan muchísimas oportunidades. Uno de los principales retos es que hay que, digamos, voltearse a las bases de datos de las compañías de seguro. Las bases de datos de las compañías de seguro indudablemente han venido manejando en función de solamente no escaparnos del tema contable, poder generar las transacciones que van a la contabilidad. Pero ahora se exige un poco más de las bases de datos. Se exige que tengamos una base de datos mucho más amplia, mucho más, más depurada, con la mayor cantidad de información posible. Muchas veces cuando se está cargando la información, siempre hay unos campos que se escapan. Okay. Porque tal vez los sistemas a lo mejor tienen esas validaciones de que no te dejo avanzar si no cumples este requisito. Entonces, muchos analistas, si no tienen la formación y la preparación adecuada, de repente empiezan a pasar la información y como lo deja que vayan avanzando en su proceso de suscripción, al final pues suscriben una póliza y en la base de datos quedaron muchos campos vacíos. Entonces, indudablemente que ya con este nuevo código contable hay muchos de estos campos que se exige la transacción contable. Por ejemplo, hay coberturas que son unas coberturas de repente amplias que tienen una subcobertura o subproceso, que esa subcobertura o subproceso no está muy bien definida la suma asegurada, la prima. Entonces, claro, cuando el código contable lo exige, dice, bueno, ¿qué me traigo? ¿Qué me traigo de base de datos para mi contabilidad? Claro, es como una depuración de la parte operativa, algo de eso. Hay varias cosas allí que digo que en base a tu pregunta, que son las oportunidades interesantes que se le presentan a las compañías de seguro. Reviso, hago un diagnóstico de mi base de datos, claro. Veo cómo esa base de datos se puede complementar con lo que me exige el código, hago las depuraciones correspondientes y después me voy a otra fase, que es la fase de formación y de reentrenamiento del personal, porque esto indudablemente va a generar cambios en los procesos, porque ahora el analista, el cajero, que son los que tienen de primera mano la información, van a tener que interactuar un poco más con la base de datos para poder llenar los campos necesarios y que esos campos necesarios después vayan a la contabilidad. Entonces, para las compañías de seguro es una gran oportunidad de ver qué tengo en mis bases de datos, cómo está estructurada, qué es lo que debo hacer. Porque al final, el código contable es tomar información de la base de datos y llevarlo a un código contable. O sea, claro. Yo necesito más bien concentrarme en mi estructura de base de datos y luego ir pensando en cómo esta estructura la llevo al código. Claro, pero eso hace falta un trabajo desde el punto de vista tecnológico mucho más profundo que el simple cambio de una cuenta contable. Correcto. Inclusive he conversado con algunos colegas del sector asegurador que les he comentado que esto no es un trabajo solo del contador. O sea, esto no es que hay un código contable y se lo dejamos al contador para que, bueno, resuelvas. No. Ya este es un trabajo integral. Allí, por ejemplo, es importante la participación del sistema, muy importante la participación de los actuarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que diseñan el producto, son los que diseñan las coberturas, son los que asignan las sumas aseguradas, son los que diseñan las tarifas. Y toda esa información debería estar en la base de datos para generar las transacciones una vez que yo emito una póliza de seguro y cada vez que la cobro. Entonces, todas esas transacciones tienen que estar muy bien estructuradas dentro de la base de datos. Y por otro lado, el personal operativo, el que suscribe, el que esté en administración, que esté en caja, el que esté en cobranza, el que esté en siniestro, que va a requerir de información para poder hacer su trabajo y que indudablemente eso tiene su impacto en la contabilidad. Entonces, bueno, el principal reto que estoy viendo para las compañías de seguro es la evaluación de sus bases de datos y hacer una especie de conciliación, si podemos darle un nombre, de conciliación con las exigencias del código contable. Excelente. Porque eso va a ayudar a que, bueno, ¿qué es lo que tengo hoy? ¿Qué es lo que me hace falta para poder ir a la contabilidad? Pues gracias Robert por estos comentarios que yo sé que van a apoyar mucho al área de seguros porque los va a dirigir, los va a nutrir de información de valor, que es lo que queremos suministrar a nuestra comunidad de negocios. Recuerden, somos Grow en Venezuela, decisiones inteligentes con valor duradero.